tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el abogado Valentín Medrano, con quien vamos a hablar sobre derecho en términos general, lo que está pasando en el sistema de justicia, la nueva Procuraduría y muchas cosas, pero antes un saludo formal. ¿Cómo estás, Valentín? Saludos, Adolfo Salomón, saludos al país, saludos a la gente de CDN y muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que no debo dejar pasar la oportunidad por agradecerte, Adolfo, y que aunque parezca algo previamente pautado, claro, obviamente el que te conoce y me conoce sabe que no nos prestamos a este tipo de situacionales, pero debo agradecerte y manifestarte mi admiración y ojalá que esa admiración que yo te tengo, que nace del conocimiento claro de lo que son tus condiciones, tus cualidades y lo que ha sido tu trayectoria, pues se inocule en las personas de tomas de decisión, porque mira, yo entiendo que tú tienes una gran oportunidad de servirle a la nación dominicana y ojalá, vuelvo y te reitero, para beneplácito de nuestra nación, que así ocurra. Bueno, muchas gracias, Valentín, por eso. No me tocaba, pero bien. Mira, hermano, para comenzar y ponernos en perspectiva, en mi campo dicen que cuando el fin de semana va a ser bueno, desde el jueves se va sabiendo. Quisiera saber tu valoración sobre las nuevas autoridades de la Procuraduría, los pasos que han tomado. ¿Cómo usted vislumbra el panorama? Mira, para uno hacer un análisis de la Procuraduría General de la República, tiene que iniciar necesariamente por la cabeza, que es la magistrada doña Miriam Germán Brito. Y hay que decir que si uno hace una valoración de doña Miriam Germán como Procuradora General de la República, pues entonces comete un hierro sacrosanto. O si lo hace como fiscal, como Ministerio Público, porque la entrega de doña Miriam Germán, el meollo de su participación pública y lo que ha sido el resultado final de su laboriosidad en términos públicos, se dio como jueza, se dio en la condición de magistrada, no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino del sistema de enjuiciamiento penal en términos ordinarios. Si tú retratas a doña Miriam Germán, la jueza, no vas a tener forma de compararla con nadie más, porque yo creo que doña Miriam Germán es el non plus ultra en materia jurisdiccional en la República Dominicana. Es una persona con muchísimas dotes, con muchísimas condiciones. Mira que yo he dictado en ocasiones de posiciones que asume doña Miriam Germán, tanto como jueza y ahora como Procuradora General de la República, pero nunca nadie ha escuchado que yo haya lanzado denuestos o calificativos denigrantes en su condición de jueza. Como funcionaria pública, yo entiendo y entendí en su momento. No, Miriam es todo. El Ministerio Público, mira, el Ministerio Público. Una evaluación sobre la Procuraduría. No, es que el Ministerio Público es el Procurador General de la República, o aparentemente eso es lo que se quiere decir aquí. Y en el caso, por ejemplo, de doña Miriam Germán, yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, y lo manifiesto aquí, con la inhibición que ella manifestó. Ahí vamos a llegar, Valentín. Hasta ahí vamos a llegar. Vámonos por paso. Tampoco he estado de acuerdo con la desapropiación que se hizo, por así decirlo, en términos de apoderamiento de algunos casos importantes de lo que estaba apoderado. Vámonos por paso, Valentín. Vámonos por paso que vamos a llegar a todo eso. No hay problema, pero si tú tienes una pregunta más específica, te podría decir lo que tú quieres saber. Ahora bien, mi valoración en términos generales. Mi valoración en términos generales. Bueno, mira, es una buena Procuraduría General de la República. Hay gente con muchísimas condiciones ahí. Yo cuando, por ejemplo, me tocó desde ahí, desde esa planta televisora de CDN, tratar el tema Odebrecht en su momento, y me tenía que referir, por ejemplo, a los litigantes que ofertó el Ministerio Público para acompañar a la acusación embrionaria que se presentó, decía que Wilson Camacho, por ejemplo, que es el nuevo director del PECCA, aunque yo no esté de acuerdo con la forma en que llegó a ser director del PECCA, porque se produce tras la renuncia obligada o forzada para la persona que ocupaba esa posición, pero Wilson es brillante. Mira, oye, Wilson no es segundo de nadie como litigante. Sí. Valentín, lo que quisiera, por ejemplo, en esa misma tesitura, porque es que tú, como conoces todo, te adelantas a veces a algunas preguntas que tú sabes que vienen por ahí, con relación a esa decisión. Miriam Germán ha puesto a procuradores en el Ministerio Público que estuvieron en el caso de Brecht. ¿Qué te parece a ti esta decisión? Porque ella, como miembro de la Suprema Corte de Justicia, objetó el mismo caso de Brecht. Dijo que era un disparate el proceso. Bueno, es un desaguisado para mí ese tipo de posición. Fíjate que aunque tú admires a una persona, tú puedes tener posiciones encontradas.
Yo creo que doña Miriam Germán debió en este proceso retirar la acusación. No estamos hablando de coherencia por inhibición, que es justamente lo que te iba a decir ahorita. No. Ahí se debió retirar la acusación para todos los acusados hasta el momento del caso de Brecht. ¿Por qué? Porque cuando doña Miriam Germán estaba obligada por los principios nodales que establece la función de juez, de magistrado juez de la República, en este caso supremo, que son dos básicamente, que están en el artículo 149 párrafo de la Constitución de la República, que son el principio de independencia y el principio de imparcialidad. Por ejemplo, en el artículo 78 del Código Procesal Penal, cuando se habla de la obligación que tienen las personas que hayan participado en cualquier condición en un proceso, en una etapa anterior a nivel penal, debe execrarse del proceso, o sea, debe inhibirse o puede ser recusado. Eso funciona para asegurar un principio nodal del derecho, que es el de imparcialidad, porque ya usted se refirió a ese proceso, ya usted emitió juicio y usted tiene un prejuicio con respecto al proceso, o por lo menos tiene un dictado, un criterio. Que haya que retirar la acusación. Eso Sí lo implica por lo siguiente. Lo implica por lo siguiente. Mira, el artículo 90 del Código Procesal Penal te dice a ti cuáles son las causales por las que una persona como Ministerio Público puede hacer inhibirse o recusado. Y te dice a ti, el legislador del año 2015 modificó lo que decía el legislador de la ley 7602, en el sentido de que en la ley 7602 decía que aplicaban las mismas condiciones, las mismas razones para inhibirse a los jueces que a los fiscales, comportadas en el artículo 78 del Código Procesal Penal. Ahora no, ahora solamente hay una causal, que es la falta de objetividad. ¿Por qué? Porque los ministerios públicos son parciales. Los ministerios públicos son parciales con su acusación, son parciales con su investigación, son parciales con la sindicación que hacen. Entonces, si tú te retiras, es porque tú tienes una razón de objetividad. Ahora, le falta objetividad a la magistrada Miriam Germán para estar en este proceso. No hablamos de imparcialidad, no hablamos en este caso, de falta de independencia. No, estamos hablando de objetividad. Pero de forma objetiva, en una fotografía existencial que hizo del proceso, ella manifestó que eso que estaba ahí, que servía para la retención de una responsabilidad embrionaria según el juez que sancionó las medidas de coerción, no servía para la retención de responsabilidad. Entonces, ¿por qué tiene que retirarla? ¿Por qué tiene que retirarla? Por el artículo 260. Porque te dice a ti que tú tienes que recoger pruebas a cargo y a descargo. Y el artículo 170 de la Constitución te dice que tú tienes que ser responsable y que por vía de consecuencia tienes que ser también objetivo. Pero precisamente por esas razones y otras más es que ella ha decidido inhibirse. Porque lo que diga, por ejemplo, un juez en la Suprema Corte de Justicia y que hoy le toca la oportunidad de estar como procuradora, no significa que puede ser una condición sine qua non para que se retire un proceso per se. Por lo que tú acabas de decir, en un momento de objetividad, ella perdió esa objetividad y habló extrapetita. Pero eso no invalida todo el proceso. No, espérate. Se ha inhibido, precisamente, perdóname, se ha inhibido, y yo creo que su inhibición, que no ha sido ni siquiera una recusación, es una forma de reconocer que habló extrapetita. No. Yo dije que ella habló extrapetita en aquella ocasión. Yo lo dije. Y trataron de psiquitrillarme. Bueno. ¿Me entiendes? Pero hay un problema. La realidad es lo siguiente. Lo que ella dijo en esa ocasión, lo que ella manifestó, no fue que lo dijo extrapetita. Oye, ese era su criterio, su fotografía del proceso. No, pero ella fue mucho más allá de lo que estaba analizando en ese momento. Bien, lo que te quería decir, Valentín, en todo este proceso, Miriam Germán se ha inhibido, ni siquiera ha sido recusada. A mí me parece que esa decisión no es la correcta a partir de que ella dijo algo en la Suprema Corte de Justicia y ahora que Dios le ha dado la oportunidad de resarcir todo eso que dijo, enderezando los entuertos, tú no puedes recusarte. Correcto, pero no solamente eso, Adolfo. Es que, por ejemplo, tú lo sabes, que tú no existe en la República Dominicana la posibilidad de tú, como dice, enderezar una acusación. La acusación es única. Se realizó la acusación con su carga probatoria, eso es lo que hay. Que tú tienes, por ejemplo, por medio del artículo 330 del Código Procesal Penal, la posibilidad de incorporar pruebas nuevas, pero eso es ante circunstancias que aparecen
dentro del mismo proceso, que tienen que darse esas posibilidades para que el juez levante ese velo prospectivo, porque el Ministerio Público está limitado a la acusación y a la carga probatoria que ha ofertado. Pero ¿qué ocurre con respecto a esa prueba nueva? Que no deben haber existido al momento de la acusación. No es que el Ministerio Público la omita voluntariamente y después la quiera incorporar. Por eso que yo digo que la inhibición es como una especie de lavarse las manos. Porque si usted le dijo al país desde la Suprema que ese expediente no servía para nada, que está mal fundamentado, la vida le ha dado la oportunidad de estar ahora en un lugar en donde usted puede o corregir el expediente o resarcir a las personas inculpadas, porque se supone que el procurador y el Ministerio Público actúan a cargo y a descargo. Y si usted reconoce y admite que el expediente no sirve y está mal fundamentado, mal podría usted eximirse del expediente sin resarcir a la moral de esas personas que han sido afectadas. Su responsabilidad ahora es hacer lo correcto. Correcto. Y lo correcto sería entonces, para resarcir a esa persona, retirar la acusación, Adolfo, porque no hay de otra. Tú no puedes reformular una acusación. O sea, tú no puedes a una acusación alimentarla con otros elementos porque eso está prohibido. Tú tienes un plazo para hacer una acusación. De conformidad con el artículo 294 del Código Procesal Penal, combinado con los artículos 150 y siguientes de la normativa procesal penal, tú tienes un plazo para terminar la investigación y proceder al establecimiento de tu acusación, al levantamiento. Pero además, a partir de que el Ministerio Público es uno e indivisible y ella es la jefa del Ministerio Público, ¿cómo se retira del proceso sabiendo que puede influir? Pero ¿para qué se retira? También, porque dime, ¿cuál sería la incidencia en términos procesales de la magistrada Miriam Germán? ¿Cuál sería la incidencia? Tú te tienes que hacer esa pregunta, porque, por ejemplo, ella, ¿qué va a conocer? ¿Va a litigar el proceso? No, no lo va a litigar. ¿Qué puede conocer? Una recusación que se oferte con respecto a cualquiera de los imputados, perdón, de los ministerios públicos que conforman la barra acusadora dentro de ese proceso. ¿Y cuál es el problema con decir en un automático decisional que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con la figura de la recusación en la República Dominicana, que las causales establecidas no proceden? Pero además, sí. Hay algo que quiero compartir, que quisiera tu opinión. El reglamento del Consejo Nacional del Ministerio Público dice en el artículo 47, capítulo 3, cuáles son las funciones. O sea, ese reglamento no autoriza, no le da potestad al Consejo para conocer una inhibición del Procurador General. Pero claro que no, qué bueno que tú lo tomas. Mira, qué bueno, porque eso es muy importante que la sociedad dominicana lo sepa. Las funciones de un consejo son de corte administrativas. El consejo no tiene normativa para conocer inhibiciones. No puede hacerlo. No está autorizado por la normativa para hacer en el punto 3, perdón, no puede hacerlo. Está de conformidad con el Procurador General de la República. Entonces, se supone que eso es irregular. Correcto. No tiene esa facultad. No puede hacerlo. Y por vía de consecuencia, lo que ha operado en la decisión del Consejo Superior del Ministerio Público es que ellos se han sobredimensionado en sus facultades legales. Ellos se han sobredimensionado a las facultades que la ley le otorga y por vía de consecuencia fueron un poquito más allá. Y eso está prohibido, eso está proscrito. De todas formas, creo que ellos... Sí, nos vamos a una primera pausa, Valentín, para que continúes ahí mismo. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Valentín Medrano. Antes de irnos a la primera pausa, te decía que el artículo 47 del reglamento en su capítulo 3 dice cuáles son las potestades. Si no tienen potestad para conocer de la recusación o la inhibición de la procuradora. Entonces, hay una irregularidad manifiesta o hay otro elemento, digamos, otro fundamento que les permite tomar esa decisión que no lo dice el reglamento. No tiene ninguna potestad ni asidero jurídico, ni tienen la potestad legal ni tienen el asidero jurídico para obrar como lo hicieron en el Consejo. Eso estuvo incorrecto. De un consejo que hay que decir que el histórico que ha sido muy correcto en la toma de decisiones, en el sentido de estar siempre, o por lo regular siempre, ajustada a los lineamientos legales, a la normativa. Pero en este caso ellos no van a encontrar de ninguna forma ningún tipo de sustento o amparo desde el punto de vista legal, porque las funciones de los consejos son administrativas y tienen unas funciones
dentro del ámbito de la potestad sancionadora del Estado, que es lo que se conoce como acciones disciplinarias. Ellos pueden conocer las acciones disciplinarias. Sin embargo, en el Ministerio Público no ocurre así, porque el Ministerio Público en su ley interna, en su ley orgánica, tiene reservadas esas funciones para un órgano interno que conoce de los asuntos disciplinarios dentro del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen bajo ninguna circunstancia amparo legal el conocimiento de la inhibición hecha por el Consejo Superior del Ministerio Público. No puede, no podía. Y la magistrada podía inhibirse sin ningún tipo de problema, porque ella es su propio superior, señores. Eso es como pedirle al presidente de la República. ¿Qué conocer de la recusación o de la inhibición? No, para nada. Ella podía decidirla, porque es lo que nadie diga, sin que nadie pueda decirle, no, magistrada, usted no se va a inhibir. Pero claro que nadie puede, pero tú crees, oye, según la ley interna, la ley orgánica del Ministerio Público, la única persona con facultad para trazar directivas de forma colectiva al órgano del Ministerio Público es la Procuradora General de la República. Bueno, entonces, la única persona que puede disponer de instrucciones generales, digamos, es la Procuradora General de la República. De esa inhibición, entonces sumamos recto. O digamos una pantalla, una historia. Eso no tenía sentido, no tiene sentido. Yo no sé cuál es la segunda parte, de esta situación novelada, porque en realidad, desde el punto de vista estrictamente legal, eso no tenía asidero, no tiene sentido, no tiene lógica. En ese mismo sentido, conocer tu opinión sobre otra cosa que yo creo que no tenía sentido. Por ejemplo, Wilson Camacho, director del PEPCA, de ser un procurador adjunto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero el reglamento, la ley establece que debe ser un procurador de corte quien asuma esa posición. Esa es otra cosa que desde el punto de vista estrictamente legal me parece que sobrepasaron los límites desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista administrativo interno en cuanto al manejo de personal por parte de la Procuraduría General de la República. Eso es ilegal. Independientemente de que, vuelvo y te reitero, para mí, Wilson no es segundo de nadie en materia de litigación y es un verdadero científico del derecho. Es una persona bien formada, pero debieron cumplirse con los cánones procesales, procedimentales y con los límites legales, porque la ley es un límite para todos. También para la selección de los procuradores adjuntos. Hay algunos de ellos que fueron elevados violando el tiempo, ni siquiera 4 años tienen ahí. ¿Por qué se ha dicho todo eso? Si tú observas, eso es político. A ti cuando te hablan de independencia, si tú quieres, oye, Siria no puede corte con los políticos. No, oye, si tú quieres, tú puedes creer en la independencia. Ahora, hay demasiada coincidencia en que dentro de los 18 o 19 personas que incoaron una acción al interno del Ministerio Público en contra de un concurso que se realizaba en el Ministerio Público, de ese tinglado de personas, de ese listado de personas, 4 fueron elevados a miembros adjuntos del Ministerio Público de la Procuradora General. Ese es el fundamento de mi pregunta, porque 4 no tenían el tiempo suficiente para ser elevados, lo cual implica de algún modo también un vejamen a los que tienen el tiempo suficiente y no fueron elevados. Eso es una violación al criterio de carrera que se tiene. Eso es pasarle por encima a los reglamentos internos. Entonces, lo mismo que se aludió en la contraposición que se hacía a nivel del procedimiento administrativo incoado ante el Tribunal Superior Administrativo, los mismos argumentos entonces le pasaron exactamente el rolo a esos mismos argumentos, porque una cosa es con violín. Pero ¿a qué se puede atribuir? Jurídicamente, ¿a qué usted lo puede atribuir? O políticamente, como usted quiera. Yo lo que quiero es que le explique al país un fundamento para estas. Oye, hermano, antes eran violaciones y ahora parecen normalidades. Hermano, esos son violaciones. Esos son violaciones a la norma. Pero si lo hace otro, si no Miriam Germán. No, si lo hace otro, vuelvo y te reitero que le pasan el rodillo social, lo desmoralizan, lo elevan a un proscrito si lo hace cualquier otro, porque hay personas que tienen licencia para hacer cualquier cosa y se le va a aplaudir. Por ejemplo, tú no recuerdas. Por encima de la ley, y es una doña que ha actuado, precisamente, perdóname, ha llegado donde está
porque tiene credibilidad y su credibilidad nace del cumplimiento de la ley. Perdón, mira, a veces se me va un poquito el internet, no sé lo que está pasando. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, aquí hay personas con un nivel de heroicidad reconocida que pueden hacer lo que sea y se lo van a aplaudir. Encontrará personas que van a justificar lo que han hecho. Mira, no somos perfectos. Yo puedo cometer errores, tú puedes cometer errores, podemos equivocarnos en nuestra apreciación incluso de la ley, podemos tener interpretaciones disímiles de la norma. Eso puede ocurrir. Ahora bien, hermano, el hecho de que yo sea uno de esos protegidos, amparados de la buena visión colectiva, no quiere decir que yo no cometa errores. Y hay un error y un desaguisado ahí. Yo quiero recordar. Supongamos, hay una violación. Lo que yo quiero hay saber, una violación. Perfecto, hay una violación. Lo que me llama la atención es como ese silencio ante esas violaciones. ¿Por qué nadie protesta? Porque todo es parte de un tinglado. Porque yo recuerdo que cuando presuntamente se hizo renunciar a varios miembros, 4 en específico, titulares de fiscalía secundarias en el país, se hicieron programas especiales, se filtraron supuestas informaciones, presuntamente se obligó a esa persona a renunciar, que lo que se hizo fue elevarlos, llevarlos de procuradores fiscales a procuradores generales de corte. Sin embargo, la segunda posición más importante en el organigrama interno del Ministerio Público es la figura del director general de persecuciones, que a la sazón lo ocupaba el magistrado Fernando Quesada, a quien le correspondía todavía durar en ese puesto 2 años. Y el magistrado Fernando Quesada fue obligado a renunciar. No estamos hablando de 4 procuradores fiscales de pueblos lejanos del litoral de la capital dominicana. No. Estamos hablando de la segunda posición en importancia. Pero nadie ha dicho nada. No hay programas especiales, no se filtraron informaciones. Ahora bien, también faltándole 2 años para entregar la posición, se hizo renunciar a la directora del PEPCA, señores, y nadie ha dicho nada. Porque eso no, porque nadie lo obliga. Si usted se planta en 2, sí, perfecto. Nada la obliga. Tú lo has dicho. Entonces, vamos a decirle, vamos a aplicarle eso mismo a los fiscales titulares. Nadie lo obligaba, presuntamente. Nadie lo obligaba, pero hicieron programas especiales para eso. ¿Por qué no hay programas especiales para esto? Porque no hablamos de un principio de igualdad. La igualdad que es. Yo te lo digo porque, por ejemplo, dice la fiscal del Distrito Nacional que ha recibido presiones. Sin embargo, ella está ahí por un mandato de la ley. No tiene por qué renunciar. ¿Cuál es tu valoración sobre lo que ella ha dicho de que ha recibido? Pero de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ella. Tú quieres mejor ejemplo que el que te he puesto anteriormente para justificar la certeza, la certidumbre de que ha recibido presión. Cuando a la segunda persona en importancia del Ministerio Público, el magistrado Fernando Quesada, lo hicieron renunciar. ¿O tú crees que lo hicieron, que él renunció para ocupar una posición secundaria respecto a la que ocupaba porque él se sentía que estaba incapaz, que era incapaz para seguir gestionando y regenteando lo que había hecho bien, porque tenía 2 años haciéndolo bien? ¿A qué tú puedes atribuir, Valentín Medrano, que le hayan quitado los 7 principales y fundamentales expedientes sobre casos de corrupción que involucran a funcionarios del pasado gobierno? Porque la gestión que se ha instaurado en la Procuraduría General de la República, de la que yo hago de doña Miriam Germán un oasis, en el sentido de que no creo que tenga responsabilidad directa en esto, yo lo digo responsablemente, y no es de que porque todo el mundo sabe que soy total para una cosa y para otra. No. Porque Adolfo, es que hay cosas que se te escapan de las manos. Tú no puedes decir que lo que haga un fiscal en Higüey, la magistrada tiene responsabilidad en eso. Es el error que nosotros tenemos. Hay asuntos de índole personales que la gente... Nadie era responsable de todo lo que se cometía en su gestión. En la de Miriam, al final de cuentas, unas cosas y otras no. Al final de cuentas sí, pero hay asuntos en términos personales que se escapan a las directrices de la magistrada. Por ejemplo, estos 7 ahora, ¿usted cree que se lo quitaron? ¿Por qué se cree que se lo quitaron? Bueno, porque había
una actitud tendente a procurar una desmoralización en términos procesales de la fiscal del distrito, porque le pusieron fue el agua para cocinarla. ¿No será porque hay una predisposición a hacer las cosas correcto? Y como perdóneme para hacer la pregunta. Sí. ¿No será que ella tenía enclaves en la pasada procuraduría, tú sabes, dirigida por quién y de qué modo, le mandaban expedientes que en vez de estar en el PETCA estuvieron en manos de ella, y todos esos entuertos tratamos de corregirlo ahora? No podría ser. No, no puede ser. Te voy a decir por qué no puede ser. No puede ser porque sencillamente en las actitudes asumidas y en las posiciones asumidas y en los dictámenes dados en cada uno de los procesos de qué se trata, ella ha obtenido ganancia de causa, salvo el hecho de que Manuel Rivas, por ejemplo, de quien yo digo que debió estar en su casa hace muchísimo tiempo, porque empezó siendo investigado por un asunto de asesinato y se determinó que no tenía responsabilidad penal con respecto al asesinato y todavía seguía estando preso. Y sin embargo, en ese proceso, el dictamen del Ministerio Público fue la manutención de la medida de coerción, incorrectamente de mi parte, según mi visión, desde el punto de vista de lo que es un acto de justicia, que el Ministerio Público también está obligado como elemento accesorio de la justicia a participar de forma responsable en los procesos y de forma objetiva. Y este señor venía cumpliendo una prisión preventiva por un caso en el que ya él ni siquiera era acusado del mismo. Mira, quisiera tu opinión sobre lo que se ha descubierto ahora. Que Jean Alain, a 7 archivos que le tocaba provisionalidad, le dio archivo definitivo. Y no lo supo ni el Ministerio Público ni las partes involucradas, conforme manda el Código Procesal Penal. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Tengo entendido que algunos de esos archivos definitivos, personalmente Jean Alain se los llevó a las personas beneficiadas. Toma, eso es tuyo. Toma, eso es tuyo. ¿Es posible que esto ocurra? ¿Cómo? Mira, lo primero que ahí había un equipo que trabajaba de Odebrecht. A mí me sorprendió que el magistrado Wilson Camacho saliera con la información, con la especie de que a él le sorprendía. Aparentemente esa es la información que se da porque yo no lo escuché personalmente. Puede ser que sea una interpretación de lo que él quiso decir o de lo que dijo. Pero que él dijera que los archivos no eran provisionales sino definitivos y que eso le sorprendió. Todos ahí, los que participaron en Odebrecht, absolutamente todos sabían todo de lo que se estaba haciendo en Odebrecht y de lo que se discutía. ¿Qué razón tendría Wilson Camacho, perdóneme, para salir con eso ahora? Bueno, ¿qué razón tendría Wilson Camacho para aceptar ser director del PETCA cuando tú has dicho que él está por encima de las exigencias legales para aceptar esa posición? ¿Qué razón tendría? Yo no sé. A eso habría que preguntárselo a él. Ahora sí, yo te puedo decir lo siguiente. Los archivos, definitivos o no, yo estoy de acuerdo que todos los archivos sean definitivos, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia en el caso de Amable Aristi Castro, que se presentó un archivo provisional y Amable Aristi Castro accionó para que el archivo provisional se convirtiera en definitivo, porque tú tienes dentro del Código Procesal Penal el artículo 148 que te dice que los procesos se extinguen en una duración de 4 años, al término de 4 años. ¿Cómo tú puedes entonces sobrepasar eso con un presunto archivo provisional y llevar a una persona más allá de la proscripción límite que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal? No, eso es una locura. Y está archivado de forma provisional. Esa provisionalidad arrastra y detiene también el proceso, Valentín, es obvio. Pero exactamente, pero lo detiene en perjuicio de quién? Lo detiene en perjuicio de una parte imputada que tiene garantías de derecho. Seguimos hablando porque tengo obligatoriamente que irme a una pausa comercial. Contigo es demasiado interesante y no me gusta perder el hilo. 2 minutos. Gracias, man. Continuamos con esta interesante entrevista con Valentín Medrano. Antes de irnos a la pausa comercial, usted tenía la palabra. Continúe. Sí, básicamente, Adolfo, lo que quería decir es que hay muchas razones para aceptar cosas dentro de la administración pública del Estado, porque se ha querido hacer creer o hacer ver que la asunción de una presunta posición tendente al favorecimiento o a favorecer la instauración de una Procuraduría General de la República Independiente hace abstracción de la condición de parte de la administración pública de ese cuerpo, y eso no es verdad. El Ministerio Público le da un puntazo por un lado y por otro lado dice que la magistrada es lo más sublime, lo más excelso. No se puede ser sublime y excelso conociendo irregularidades y haciéndose loco. Bueno, como humano sí.
como ser humano se puede hacer todas esas cosas, porque tú puedes ser excelso y cometer errores, porque nadie es perfecto. No, una cosa es cometer Entre errores. dioses sí. Perdón, hermano, una cosa es cometer errores para lo que todos estamos en la vida. Una cosa es cometerlo y otra cosa es tú saberlo, reconocerlos y no resolverlo cuando es tu responsabilidad. Pero entonces tú y yo estamos en lo mismo. Vayámonos al principio, al introito de esta participación en este programa y tu pregunta inicial. La magistrada Miriam Germán dijo que hay un proceso que no podía servir para retener responsabilidad penal, y la respuesta a esa misma actitud asumida y criterio asumido por ella previamente es mantener la misma acusación que no sirve para nada. Entonces, cualquier ser humano puede cometer desaguisados, puede cometer hierros. Ahora, lo importante y lo interesante es ver cómo una gran parte, una clase social enquistada en los medios de comunicación aplaude todo y dice que eso está bien. Y cómo también aplaude el hecho de que hoy se hiciera renunciar a personas importantes dentro del tren del Ministerio Público y ayer cuestionaban eso. Entonces, ¿quiénes son los incoherentes? Oye, ¿dónde está la incoherencia? ¿De qué parte está la incoherencia? Yo no sé, eso sabe usted que es más abogado que yo. Pero mire, todo tiene que ver con algo que ha dicho también Jenny Berenice, de que van a hacer nuevas investigaciones en el caso de Brecht y que van por todos. Sí, y lo interesante es que la frase que usó Jenny Berenice en el mismo orden es exactamente la frase que usaba el asesor del presidente de la República, el español que vino a asesorar, el principal asesor del presidente de la República. Vamos con todo y por todos. La misma frase. Y eso que estamos hablando de personas independientes hasta de los asesores. La mismita frase. Pero lo cierto es... Con eso, una frase no... Está bien, pero lo cierto y lo interesante de esto es lo siguiente, señores. Los procesos los hacen las pruebas y los procesos los hacen los acontecimientos de asunción de parte de una persona a una proscripción establecida en la norma. Quiere decir que hay delito si el delito previamente está establecido en la ley. Quiere decir que hay delito si el delito previamente establecido en la ley ha sido acometido por una persona. Quiere decir que ese delito tiene que contener elementos probatorios para que desde el punto de vista procesal se retenga la responsabilidad penal de la persona imputada. ¿Cómo se cree que se está llevando el proceso de Brecht? ¿Usted tiene fe en que cómo se está manejando ahora? ¿Hay algo diferente? ¿Tiene confianza? Por ejemplo, la sociedad tiene algo de confianza en la nueva forma en que se está manejando. Bueno, si la sociedad tiene confianza, que espere esa solución. Está bien, pero yo te pregunto... Oye, Odebrecht está llamado a la solución, por donde quiera. Porque no me vengas tú a decir que nosotros somos tan soquetes de creer que la cabeza del Ministerio Público no tiene fe en un proceso y que los jueces tienen entonces que, a raíz de esa realidad, que dicho sea de paso, se produjo desde el punto de vista jurisprudencial por un superior de ellos en su momento, que ellos van a retener responsabilidad penal con respecto al tipo penal puesto a cargo de esta persona. Que esperen todo el mundo la absolución en Odebrecht, porque eso es lo que procede. Por eso yo decía que lo importante hubiese sido que se retirara la acusación, porque era una manifestación de responsabilidad y de objetividad por parte del Ministerio Público. Pero otra cosa... Es que hay, por ejemplo, dos gremios de abogados y de jueces que se envalentonaron, formaron su gremio y defienden todo, pero ninguno ha atacado de forma administrativa o lo que sea las irregularidades que se han cometido en un mes y medio. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Como que las irregularidades, perdón, que se han cometido. Que se han cometido, digamos, poniendo fiscales sin el tiempo, poniendo... Hermano, porque aquí todo el mundo quiere, se mantiene expectante, tendente a la consecución de un favor en algún momento. Aquí no hay responsabilidad ni continuidad siquiera en la objetividad necesaria para asumir... Pero si fuera porque esperan responsable el análisis... Pero si fuera porque esperan un simple favor, no hubieran atacado administrativamente las decisiones de Jean Alain. Pues son los mismos actores. Pero Jean Alain fue atacado. Miriam debe ser más difícil que uno de Jean Alain. Pero mira, te lo voy a poner fácil para que tú veas. Jean Alain realizó 3 concursos. El único en el que se accionó administrativamente fue el concurso que se realizó en tiempos electorales. El concurso donde salió la magistrada, por ejemplo, del Distrito Nacional, el magistrado y los demás magistrados de Santiago, por ejemplo, ese concurso fue filtrado presuntamente una serie de informaciones de posibles resultados al final, pero no lo atacaron administrativamente.
pero este que se realiza durante la celebración en la República Dominicana de dos elecciones importantes en el interín entre unas elecciones y otras, es accionado políticamente. Entonces, si tú quieres encontrar la respuesta de las acciones llevadas a efecto, búscalo en la política. Es más, si tú quieres, investiga los nexos políticos de todos los accionantes y tú verás, va a llegar a unas conclusiones interesantísimas. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta Procuraduría no es política, hasta prueba en contrario. Y que la decisión no, escúchame. Yo afirmo que es política. Bueno, está bien, esa es tu valoración, la respeto. A mí lo que me llama la atención es que tantos gremios que son tan empoderados no hayan hecho ni dicho nada sobre las irregularidades y todos guarden un silencio que parece un silencio cómplice. Pero mira, me gustaría tu valoración sobre la designación de la magistrada Nancy Salcedo como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo no conozco muy bien a la magistrada, ya toda su vida desde el punto de vista del ejercicio de las funciones de jueza, que estuve leyendo su hoja de vida, bastante interesante, desde el año 85, siendo miembro del Poder Judicial, en el 87 ascendida a jueza de primer grado, y he visto que ha tenido una participación inteligente en los resultados decisionales que ha ofertado. La Suprema Corte de Justicia tenía en su haber la responsabilidad de designar a una persona ahí. Ella, me parece que los frutos por los que habrá que sancionarla todavía están por verse, porque su participación justamente en ese cónclave, en ese grupo, donde nosotros podremos valorar lo que tiene que ver con su participación judicial política en la toma de decisiones que han de sucederse. Ahora bien, el Consejo de la Magistratura, que está conformado por 4 miembros del Legislativo, 2 miembros del Ejecutivo y 2 miembros del Poder Judicial, es un órgano de índole político para toma de decisiones políticas en lo que tiene que ver con la designación de funcionarios políticos del más alto nivel de las altas cortes. Así que vamos a esperar cuál es la posición que ha de asumir, cuáles son las preguntas que ella va a hacer. Vamos a ver si tendremos un consejo de la magistratura incisivo, o si va a ser simplemente un consejo de la magistratura que va a dar espaldarazo y a decir, como en el caso de Leonel Fernández con respecto al profesor y luego presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán: a usted todo el mundo lo conoce aquí, a usted no hay nada que preguntarle y ya usted pasó y punto este examen. Pero vamos a esperar a ver qué ha de ocurrir en ese escenario interesante, sumamente interesante. Yo, en términos personales, porque te reitero, en términos profesionales, que no ejerzo el derecho laboral, que creo que era su fuerte, no conozco a la magistrada. Mira, quisiera tu opinión. Parece que vamos ya a abandonar pronto la virtualidad en los procesos judiciales y vamos a la normalidad. ¿Qué te parece esa decisión tomada? Lo correcto debió ser nunca haber acudido a la virtualidad. No, nunca, hermano, pero ve acá. La pandemia es una realidad, ¿ya estuvo ahí? Sí, la pandemia es una realidad que ya nosotros aprendimos temprano, que no impedía la posibilidad, con ciertos niveles de distanciamiento y con la manutención de ciertos protocolos, no impedía la posibilidad de la realización. Lo aprendimos ahora. Tú tienes que tener un mínimo de sensatez. Cuando se tomó esa decisión, era un susto colectivo, no aquí, sino en el mundo. Pero viejo, las audiencias cerraron el 19 de marzo y las primeras virtuales se realizaron en junio. Claro. Entonces, ya nosotros sabíamos claramente que no había necesidad de hacerlo, que habían protocolos que se podían realizar tendente a la consecución de la normativa, perdón, de la normalidad, porque nosotros... Es el criterio Adolfo, de Valentín, no es un... Sí, el criterio mío, Adolfo. Colectivo, porque si me preguntan a mí, por ejemplo, todavía yo creo que es muy pronto para ir a la normalidad. No, nunca debía... Adolfo, hay asuntos humanos que no pueden bajo ninguna circunstancia virtualizarse, si la justicia es una. Hay asuntos humanos que jamás se harán de forma humana, utilizando mecanismos de avances tecnológicos, aparatos tecnológicos avanzados. La realidad dice que no es como tú dices. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos judiciales, perdóname, hermano. Segundo, la virtualidad no es algo que se le salió de la cabeza a cualquiera, sino un mal menor ante una situación de pandemia.
Fíjate que hay unos virtuales en todo el mundo. Está bien, pero yo te invito a que veas la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia para que tú veas cómo él ya habla de la virtualidad en esa ocasión. Eso finalmente, es, Valentín, eso está... quisiera preguntarte, okay, la carta en la que tú te desapoderas como juez, en la que dicen de los 5 millones, ¿ya tú la hiciste o ya se entregó o no es necesario? Ah, de los 5 millones aquello. Sí. Pero mira, qué bueno que tú traes a colación eso, porque yo me siento orgulloso, nunca antes como ahora, de haber sido uno de los proscritos de nunca haberse robado un peso. Yo estoy acusado de 5 millones virtuales, esos sí son virtuales, porque eso no existen, eso no pasaron por la mano de nadie. Además, yo quiero recordarte que sí, en este caso, desde el punto de vista administrativo, fue una negociación, un pacto, un acuerdo que se realizó con el Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público todavía tiene 3 de los 5 miembros que en esa ocasión pactaron con nosotros. Uno renunció para participar en un concurso. El magistrado Jean Alain fue sustituido por la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y los otros 3 miembros, que son el magistrado Aguiló, la magistrada... Eso fue más una confusión que otra cosa. ¿Por qué? Escucha. Escúchame. Esos 3 magistrados de 5, que fueron los que nos contrataron a nosotros, por lo que pactaron conmigo, por lo menos, no me han dicho que quieren que yo deje de ser su abogado. Todavía yo soy el abogado. Escúchame. Yo soy el abogado. No sé si los demás renunciarán. De los miembros del Consejo del Ministerio Público. Yo soy el abogado de doña Miriam. Sigue igual. Sí, yo soy el abogado. Para que tú concluyas, la confusión reinó porque ustedes en un contrato gratuito pusieron una cláusula económica. Si ustedes van a trabajar de forma gratuita, ¿por qué la cláusula económica? Bueno, mira qué lindo eso. La cláusula económica, para los que idearon la cláusula, yo no fui parte de la discusión de la misma, pero la acepto. La cláusula económica era para evitar un bochorno público, para evitar una ofensa pública. ¿Y sabe lo que se produjo? Con la cláusula económica, para evitarlo, se produjo la ofensa pública. Es más, lo que debían hacer de parte del Ministerio Público es pagar porque ya produjeron el daño. Lo penoso de todo eso es que desde el Ministerio Público, que está obligado a conservar reserva de documentos que conforman parte de un proceso, por ejemplo, se esté filtrando cosas, como usted lo puede decir, de forma responsable. Bien. Gracias, hermano Valentín Medrano, siempre gallardo, siempre polémico, siempre preparado con respuestas contundentes. Para mí un placer tenerte aquí en mi programa Verdades al Aire. El placer es mío, de verdad, Adolfo. Tú eres mi hermano, te quiero a morir y te admiro muchísimo. Eres de lo mejor que tiene la sociedad dominicana. Bendiciones. Amén.